Dios le bendiga, amados hermanos, una tremenda bendición por estar con ustedes una vez más. Esperamos que este día, viernes, podamos nosotros terminar la semana con un mensaje que pueda traer mucha edificación para su alma. Agradezco la sintonía del día miércoles. Gracias, amados hermanos, por sus llamadas. Perdónenos si en un momento dado no pudimos contestarle, ya que tuvimos bastantes llamadas de diferentes hermanos con diferentes necesidades. Pero recuerden que es importante para nosotros poder saber de su necesidad. Así que cuando no logre entrar su llamada, yo le sugiero a usted que pueda mandar su mensaje de texto al teléfono que aparece en la pantalla y dejar su petición, y nosotros con mucho gusto, mejor dicho, mi persona estará muy agradecida de poder conocer su petición y de poder orar por su necesidad. Sabemos que tenemos un Dios que tiene cuidado de nuestra vida, y como hablamos la semana, el miércoles pasado, este miércoles que pasó, que el Señor está dispuesto a consolar nuestra vida si nosotros ponemos nuestra carga, nuestra petición, nuestra necesidad y sobre todo nuestra confianza en la mano del Señor. Así que no duden en llamarnos si es que tienen necesidad de hacerlo. Para nosotros es muy importante atenderle y poderle bendecir. Así que también nos puede comunicarse a través de la página internet www.Ebenecer el Milagro. Ahí está nuestro correo electrónico por si usted no tiene la posibilidad de mandar un mensaje en el teléfono o le queda más fácil hacerlo por internet, pues ahí estamos para poderle servir. Y en esta oportunidad yo quisiera leerles un pasaje de la Escritura que está en el Evangelio de Lucas, capítulo número 10 y versículo 2. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero paz a esta casa. Nosotros vemos en este pasaje, hermano, que hay una situación que es una demanda del Señor. Bueno, nos exige, nos exhorta, nos ruega a nosotros para que podamos rogar al dueño de la mies que levante más obreros, porque la mies está lista. Y unas cosas que yo he logrado comprender que nosotros no podemos pasar por alto, que cuando hay un terreno sembrado y que llega el tiempo de la cosecha, es decir, ya está maduro el fruto, si no hay nadie quien recoja los frutos, al final de cuentas se van a echar a perder los frutos. Y entonces no habría ningún provecho, ninguna ganancia a aquel que se esforzó por tanto tiempo en sembrar y en regar, porque al final de cuentas no se tuvo ningún provecho. De esa manera nosotros podemos ver, así como los agricultores tienen el cuidado de sembrar, de regar y después de estar al tanto, pendiente de poder recoger la cosecha cuando ya está madura, de igual manera tenemos que comprender nosotros que como iglesia de Jesucristo nos han antecedido diferentes personas en el Señor, diferentes hermanos que tuvieron la oportunidad de parte de Dios de no ver frutos, sino únicamente les tocó a ellos tirar la semilla. Y después hubo otro grupo después de ellos que les tocó la oportunidad de regar, y ese fue el tiempo donde mucha gente derramó sus lágrimas, derramó su clamor, su alma delante del Señor, y que tuvieron que soportar aflicciones por causa de la semilla que se había sembrado, ya que logramos entender que va llorando el que lleva la preciosa semilla. Y eso nos deja ver a nosotros que hay dos grupos: hay un grupo de sembradores, hay un grupo de regadores. El apóstol Pablo dice que es Dios el que da el crecimiento, pero él enfatiza de que uno es el que siembra, otro es el que riega, y al final otro da la cosecha, o el crecimiento lo da Dios. Pero también entendemos que cuando Dios da el crecimiento, levanta un tercer grupo, que es el grupo de los que recogen la cosecha cuando ya está madura. Ahora, ¿cómo le llama Dios a los que recogen la cosecha? Según este pasaje, nosotros podemos darnos cuenta que el Señor le llama obreros, porque aquí dice, les decía, la mies es mucha, hay mucha mies, está lista, preparada, la mies está lista, pero los obreros son pocos. Así que el Señor le llama obreros a los que recogen la cosecha. Y yo quiero decirte que después de 2000 años, 2012, estamos en este tiempo, el Señor ha permitido que pasen 2 siglos.
Y yo creo que eso es una manera profética de verlo, escatológica también. El primer siglo, se puede decir de esa manera, la primera etapa. Les tocó a los primeros hermanos que les tocó sembrar la palabra, pero en el segundo siglo les tocó venir a regar, sufrir, padecer. Pero a nosotros que estamos en el tercer milenio nos corresponde, es decir, estamos en el tiempo de la cosecha. Por esa razón podemos ver, por lo menos a nivel de este país, yo no sé cómo estarán en otros países, pero a nivel de este país, Guatemala, es un país tan bendecido que ya se ha sembrado la palabra. ¿Quién no conoce del Evangelio? ¿Quién no se le ha hablado de la palabra? La Biblia dice que este Evangelio se predicará por todo el mundo y después vendrá el fin, después va a venir el Señor, por supuesto, antes del fin del mundo. Pero este Evangelio tal vez en todo el mundo no se ha predicado, quizás todavía hay muchos lugares donde todavía no se ha predicado el Evangelio, pero con la experiencia que tenemos de ser guatemaltecos, entenderemos nosotros los guatemaltecos que este país es un país donde ya se sembró la palabra y que difícilmente alguien ha escuchado del Evangelio, alguien ha oído la palabra. Yo que tengo la oportunidad de estar pastoreando en la Colonia del Milagro, me doy cuenta cada vez que entro a la colonia para el domingo en la mañana que me toca la bendición de ir a ministrar el mensaje. Me siento tan contento cuando yo miro a las 8 o 9 de la mañana a tanta gente que sale de sus casas bien arregladitos y sobre todo con su Biblia, buscando la iglesia donde se congregan. Pero es un desfile de hermanos que uno puede ver en esta colonia, de tanta gente que va a una congregación. A veces uno nota que unos van para arriba, otros van para abajo, unos salen de la colonia, otros entran a la colonia. Diferentes gente salen en diferentes lugares para congregarse el día domingo y obviamente también lo harán muchos de ellos entre semana. Pero lo que yo quiero enfatizar es que nosotros somos un país bendecido donde Dios ha permitido que ya mucha gente siembre, que ya mucha gente haya regado y que nosotros somos bienaventurados porque nos tocó el tiempo a nosotros de levantar la cosecha. Así que por esa razón vemos congregaciones a veces que en un par de años hay tanta gente que se congrega ahí. Vemos iglesias que la misma gente inconversa se impresiona del crecimiento que tiene esa congregación. Y eso es algo que nosotros no podemos atribuirnos como que lo que pasa es que yo predico bien, lo que pasa es que yo enseño bien, lo que pasa es que la alabanza que tengo. No podemos atribuirnos eso. Debemos de reconocer que lo que está pasando en nuestro país es que llegó el tiempo de la cosecha, es que la mies está lista. Tan lista está la mies que yo le puedo asegurar que mucha gente estaría en este momento solamente de recogerlo y de llevarlo a una congregación para que se afirme y comience a buscar. Pero puede ser que haya mucha gente en su congregación que al verse ya con bastantes personas comiencen a conformarse y a vivir un evangelio de acomodamiento, olvidándose que Dios nos va a demandar que no recogemos la cosecha cuando es su tiempo, porque el fruto se va a perder, porque puede haber gente ahorita precisamente que está oyendo este mensaje y que ya es su tiempo de que busque una iglesia, de que se congregue. Pero sin embargo quizás hay otras personas que ya deberían haberse levantado como obreros de parte del Señor para poder venir y recoger la cosecha. Pero no dice rogar que Dios mande pastores, amado hermano. Eso es muy importante lo que tengo que decirte. Dios no está diciendo rogar al dueño de la mies que mande pastores, apóstoles, no, porque esos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no necesariamente tenemos que pedirle a Dios que los envíe, porque resulta que los 5 ministerios fueron predestinados, según lo veo yo en el profeta Jeremías. Desde antes de la fundación del mundo le dijo Dios al profeta Jeremías: yo te escogí, te aparté, te consagré. En otras palabras, nosotros tenemos que entender que los ministerios no son fruto únicamente de una oración del pueblo, aunque es válido pedirle a Dios que Dios levante evangelistas, pastores. No digo que esté mal, solamente enfatizo de que los ministerios no son necesariamente el clamor del pueblo o la consecuencia del clamor del pueblo, porque ellos fueron escogidos. Hasta le puedo asegurar que están contados de parte de Dios cuántos ministerios Dios ha enviado a la tierra para ejercer. Sino que lo que yo veo acá es que el Señor nos demanda a nosotros es que podamos entender que lo que hace falta no son pastores, profetas, no, lo que hace falta son obreros. Y por eso hoy en día vemos a gente que Dios quizás la quiere levantar como obrera, pero usurpa otra función.
Porque hoy en día lo que vemos es gente que se le mete idea de ser líder, de tener a cargo un cierto grupo de personas, y cuando ven que la mies está lista, recogen el fruto, al darse cuenta que ya tienen 15, 20 hermanos, se nombran pastores a sí mismos, o comienzan a decir, no, Dios me llamó a mí de pastor definitivamente porque ya tengo varios hermanos, olvidándose que es el Señor el que llamó a los pastores, no somos nosotros mismos los que nos llamamos de pastores. Una de las características importantes de un ministerio es que uno no es el que debe desear ministrar o tomar un ministerio, sino debe entender que es Dios el que lo empuja, el que lo lleva a uno hacia eso, porque para eso lo escogió Dios. No quiero decir que sea pecado que tú anheles ser pastor, hermano, no me malinterpretes, pero tampoco te equivoques. Si Dios te está usando a ti como obrero para recoger la mies, no te pongas como pastor porque ves que hay gente que se levanta, porque ves gente que Dios te está usando para levantarlas, sino considera que el Señor te llamó única y exclusivamente para recoger el fruto. De esa manera entenderíamos que cada uno de los ministerios ejercería muy bien su función si existieran obreros suficientes para poder hacer la obra. Ahora, lo que pasa con la mente de la humanidad es que no se ve quizás de mucho valor, no se ve de mucha honra llamarse obrero, porque ¿qué es un obrero para mucha gente? Alguien que viene y entonces no es pastor, sino que está como antes de ser pastor, como que fuera el obrero un previo paso para un ministerio pastoral. Y amado hermano, discúlpeme, un ministerio pastoral no es un obrero que ascendió a ser pastor. El pastor fue escogido, predestinado por Dios, y por eso se manifestó lo que Dios había mandado. El obrero es una persona como los ancianos, como los diáconos, como los servidores, que tienen un privilegio dentro del cuerpo, y que cada uno, según dice la Biblia, por pequeño o grande que parezca el miembro, todos son importantes, y los obreros son importantes. Ahora, la escasez de obreros es porque mucha gente no quiere quedarse como obrera, simplemente quiere llegar a un ministerio, y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día, sobre todo en este país. Podemos ver que a veces se pone una iglesia, y no es que estemos teniendo envidia, perdóneme hermano, no es el sentir, pero hoy vemos nosotros una iglesia que se pone enfrente de otra iglesia porque un hermano se salió de otra congregación y algunos hermanos lo siguieron a él, y entonces comienza a levantar otra obra, y a veces de esa obra sale otra obra, y de esa obra sale otra obra, y así eso es lo que se piensa como expansión del reino. Perdóneme, nosotros tenemos que ver que la mies no es necesariamente a los que ya están convertidos. La mies a la que se refiere el Señor es aquellos que todavía no han conocido a Jesucristo y que necesitamos llevarlos a los pies de Cristo, y muchos de ellos ya están preparados para ir a recoger el fruto, pero tenemos que tener gente esforzada. Ahora, ¿por qué razón bíblicamente hay escasez de obreros? Yo te he dado una de las explicaciones que creo yo, que mucha gente no se queda como obrera cuando Dios lo llamó como un obrero, porque siente que eso no es de demasiada honra. Pero servirle a Dios en cualquier situación o posición que Dios te ponga, al final de cuentas es una tremenda honra, y es ahí donde cumples tu papel importante en el reino. Ahora, note usted por favor, y quiero comenzar, o mejor dicho, apresurarme para poder dejar la idea clara de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta oportunidad, y que podamos continuar el tema en la próxima semana, si así el Señor lo permite, si no logramos terminarlo en este momento. Pero note usted que el Señor le dice, miren, cuando vayan de obreros, les dice en este pasaje, no lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven sandalias, ni saluden a nadie por el camino. Ahora, pero lo que me quiero detener es no lleven bolsa, no lleven sandalias. Hermano amado, disculpe, eso es algo contrario al evangelio de la prosperidad, porque hoy en día lo que se predica es que si Dios te llama a un ministerio, mejor dicho, si Dios te está llamando a servirle, te va a ir bien económicamente, vas a tener plata. Es más, hasta la gente mundana describe un pastor como una persona que vive bien porque deja dinero ser pastor, ese es un buen trabajo. Mire, yo sé que es un buen trabajo servirle a Dios porque no hay otro jefe como Él, pero no es por un lucro, no es por una vida o posición económica, sino porque es un privilegio que Dios nos dio de poderle servir. Y de esa manera los obreros puede ser que al verse que pasan escasez, al ver que no llevan alforja, que no llevan algunas cuestiones materiales en su vida, se pueden desanimar. Pero una cosa importante que el obrero debe de considerar es que su paga
Su recompensa no es lo material necesariamente, sino que su recompensa está en los cielos, porque está haciendo tesoros en los cielos, porque al servirle a Dios aquí en la tierra, Él lo que está haciendo es honrar a Dios con su vida. Él lo que está haciendo es decirle: Señor, yo te doy mi tiempo, te doy mi esfuerzo, mi trabajo, porque no